En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y desembarcaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Cuando meditaba este evangelio, pensaba en una cosa: Jesús convoca a los afectados por el mal. Jesús tiene un poderoso atractivo para los que están mal, y entonces uno podría decir: gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor, por traer luz de esperanza a los que están mal, por traer salud a los enfermitos. Gracias, Señor, por darle lágrimas de gozo al que solo conocía lágrimas de amargura. Gracias, Señor, por llenar de cantos las alcobas que estuvieron repletas de lamento. Gracias, Señor Jesucristo. Y sin embargo, pensaba también, hermanos, que amarga ironía, y a muchos Dios no les hace falta. Para muchos Dios no hace falta ya para curar enfermedades, porque para eso tenemos médicos. Dios no hace falta porque para los dolores tenemos analgésicos, para las infecciones tenemos antibióticos, para explicar lo que sucede en el cosmos tenemos la ciencia, para arreglar la sociedad tenemos la sociología y la economía, para arreglar la interioridad de las personas tenemos la psicología y tenemos la psiquiatría, para los muchachitos alborotados tenemos la Ritalina, para las personas deprimidas tenemos alguna pastilla para la depresión. Eso le embutimos un buen Prozac o algo por el estilo. Ya pareciera que Dios no hace falta. Y por eso no les extraña, hermanos, que esta sociedad en la que vivimos mandó a Dios a dos extremos. Un primer extremo lo mandó donde los niños pequeños, porque a los niños sí les luce Dios. Y entonces a los niños: mi amor, recuerda creer en Dios. Y entonces se ven tan lindos porque uno ve que el niño junta las manitos: Señor, yo te pido por papito, por mamita, por Ricardo, el novio de mamita. Entonces a los niños se les ve muy bien. Por eso, para un montón de gente que nunca comulga y que tiene una fe muy light, quiere que su niño haga la primera comunión, porque es que a los niños sí les luce. Los niños se ven divinos, vestiditos de marineritos, o las niñas se ven hermosas, vestiditas de novias. Pues muy bien, mandamos a Dios para donde los niños. Recuerdo una anécdota. Una vez me invitaron unos esposos muy queridos, mayores ellos, me invitaron a almorzar con un amigo, y estando allí con ellos nos presentaron la hija menor que vivía en otra ciudad y que estaba de visita por aquellos días en la casa de sus papás. Y bueno, conversando con ellos se tocó el tema de la educación en la fe en los colegios, y esta mamá joven llega y dice: ay, a mí lo que me preocupa es que donde estudia mi niño no les dan nada de religión. Entonces la persona que iba conmigo, que es un poquito lanzada, un poco imprudente, le dijo: entonces, ¿para qué lo tienen en ese colegio? Si le preocupa tanto esa parte de la educación de la fe, ¿para qué lo tienen en ese colegio? Y la respuesta fue increíble de esta mamá joven: no, gracias a Dios tengo a mi mamá. ¿Se dieron cuenta del asunto? Gracias a Dios tengo a mi mamá. Ni siquiera fue capaz de decir: no, aquí estoy yo le voy a ayudar a creer, yo le enseñaré a amar a Dios, yo le enseñaré a seguirlo. No, 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 para eso tengo a mi mamá. Por lo tanto, Dios está muy bien para los niños. Ese es el primer extremo. Dios le queda muy bien a los niños. Pero el otro extremo, Dios está muy bien para las abuelas y para los abuelos. Porque como ya tienen el gallinazo en la cama, entonces es bueno que se vayan preparando para un bien morir.
Y entonces, si ustedes se fijan bien, entre los 15 y 60 y pico de años, ¿por qué? Porque es que uno cree que puede con la vida. No estoy hablando de ninguno de ustedes, pero mírenlo, en el mundo, en la gente, para muchos, Dios pasó a ser innecesario. Se lo dejamos a los niños para que jueguen con Él, pero cuando crecen, dejan de creer, se independizan de la fe. Y cuando se está en el declive de la vida, en la pérdida de las energías, incluso sentimos que se acerca la muerte, entonces se vuelve a aparecer un deseo de aferrarse a ese alguien, de creer en ese alguien, de centrarse en ese alguien a quien llamamos Dios. Y de alguna manera, Dios está muy bien para los pequeños y Dios está muy bien para los ancianos. Pero mientras tenemos fuerza, mientras tenemos inteligencia, mientras tenemos capacidad, dinero, proyectos, tenemos fondos en la cuenta bancaria, tenemos mucho que hacer, mientras nos sentimos con mucha energía, mientras creemos que estamos sanos, de alguna manera Dios no hace falta y podemos prescindir de Él. Y entonces, claro, muchos están viviendo la vida solos, sin el consuelo, sin la serenidad, sin la tranquilidad, sin el gozo, sin la ternura, sin el perdón, sin la misericordia, sin la paz que solamente puede dar Dios. Pero para volver a Dios necesitamos la fe. Esa fe que tenía esta gente sencilla del evangelio, esa fe que los convencía de que con tan solo tocar los vestidos del Señor quedarían sanos. Esa fe, la misma que se quiebra a la mayor parte de la gente cuando aparece el sufrimiento, y por eso se les vuelve insoportable vivir. Y la fe se necesita siempre, hermanos, siempre, pero sobre todo se necesita para enfrentar la complejidad del dolor. Porque seamos sinceros, hermanos, no se necesita fe para vivir bueno. Es más, justamente ahí es donde mucha gente pierde la fe, porque vivía muy bueno. Porque cuando todo sonríe, cuando todo se tiene en abundancia, cuando no hay piedra en el zapato que a uno lo esté molestando, cuando en el trabajo o en el estudio o en la salud las cosas marchan fe, pues no necesita tener fe. La fe se necesita justamente, vuelvo y repito, para enfrentar la complejidad del dolor. La fe se necesita para afrontar la muerte, para tener que soportar los sufrimientos que penetran hasta lo más profundo del ser. La fe se necesita justamente cuando se desbaratan nuestras seguridades intelectuales. La fe se necesita cuando nuestras claridades teóricas no sirven para nada. La fe se necesita en el momento en el que quizás ni siquiera nos podemos apoyar en los demás. La fe se necesita cuando no sirve de nada tener dinero, si es que lo tenemos, ni tener bienes materiales, si es que todavía nos quedan. Ahí, en ese momento, el único que se queda con nosotros es Dios. Y es entonces cuando se necesita la fe. Por eso no les extraña, hermanos, como nos lo presenta el evangelio de hoy, que sean justamente los pobres los que encuentran a Dios. Porque cuando uno no tiene otras cosas en que apoyarse, y cuando la razón de nuestro orgullo no son las 3 tonterías que poseemos, a uno normalmente solo le queda Dios. Y por eso no les extrañe que los niños pequeños no tengan crisis de fe. Porque cuando uno es un niño pequeño no tiene nada, todavía no tiene nada. Y como no tiene nada, se puede dar la oportunidad de tener lo único que vale la pena tener, el amor de Dios. Por algo el Señor nos pidió volver a ser como niños, justamente para volverlo a tener a Él, lo verdaderamente necesario, lo verdaderamente importante. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti.
mi ser y mi amor, te consagro el corazón, me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal.